Dicen que el secreto de una buena cocinera está en sus manos, en el toque mágico, en la medida justa que no está escrita en ningún libro. Yo digo que el verdadero secreto está en la memoria, porque hay recetas que solo alimentan el cuerpo, te llenan la barriga y te dan calor por un rato. Son buenas, sí, necesarias, pero hay otras recetas. Recetas que vienen de más lejos, que se susurran de abuelas a nietas junto al fogón, mientras afuera el mundo parece desmoronarse. Recetas que llevan ingredientes que no se compran en el mercado. Llevan coraje, llevan astucia, llevan la memoria de los que ya no están. La receta que me dio mi abuela Carmen, esa alimentaba el alma y nos enseñó, a mí y a otros, el camino para salir del infierno. Hoy, después de guardar silencio por más de 60 años, creo que por fin ha llegado el tiempo de compartir sus verdaderos ingredientes. Porque la libertad, como el buen pan, está hecha para ser compartida. Mi historia no comienza en esta cocina moderna, con sus luces blancas y sus ollas de acero brillante. Mi historia huele a leña quemándose, a humo dulce que se mezcla con el perfume del cilantro y la naranja agria. Nació en una pequeña ciudad de mi isla, la República Dominicana, en un tiempo en que la belleza del Caribe era solo una máscara fina que apenas lograba ocultar el miedo. Eran los años 50, los años de plomo de la dictadura de Trujillo. Años en que las paredes oían y las sombras tenían ojos. Años en que una palabra equivocada, una mirada sostenida por demasiado tiempo, podía hacerte desaparecer. Vivíamos en una casa de madera, pintada de un azul que intentaba robarle un pedazo al cielo. Teníamos un pequeño patio interior, lleno de las macetas de mi abuela Carmen. Allí crecía de todo: la hierbabuena para el té, el orégano para el guiso, la ruda para espantar el mal de ojo. Y en el centro reinaba ella, la cocina de mi abuela. No era una cocina grande ni lujosa. El suelo era de cemento pulido. Las paredes estaban manchadas por el humo del fogón. Pero para mí, era el lugar más seguro del mundo. Era el corazón de nuestra casa. Y mi abuela Carmen era el corazón de ese corazón. Mi abuela no era una mujer de muchas palabras. Era una mujer de manos. Manos fuertes, arrugadas, que sabían tanto de amasar la harina como de curar una herida o de leer el futuro en los pozos del café. En el pueblo la respetaban. Un respeto teñido de un poquito de miedo, quizás. Decían que sabía cosas, que hablaba con los santos y con los espíritus de la isla. Yo no sé si hablaba con ellos, pero sí sé que hablaba con la comida. Mientras cocinaba, le susurraba a las habichuelas. Les pedía permiso a las hojas de plátano antes de envolver los pasteles. Daba gracias al ají que picaba justo lo necesario. Para ella, cocinar no era una tarea. Era un ritual sagrado. Una forma de conversar con la vida, con la muerte, con la memoria de nuestros ancestros. La comida guarda la historia, esperanza, me decía, mientras me enseñaba a pelar los plátanos verdes sin cortarme. En cada grano de arroz está el sudor del campesino, en cada gota de aceite, el sol que maduró la aceituna. Y en el sazón... ¡Ay, mija! En el sazón está el alma de nuestra gente, el alma que ningún tirano nos puede quitar. Y el sazón de mi abuela Carmen era legendario. Su sancocho, decían, levantaba a los muertos. Su pan de batata era tan dulce y tan tierno que parecía hecho por los ángeles. La gente venía de lejos a probar sus platos, pero había una receta, una sola, que era el secreto mejor guardado de la familia. Un pan que solo hacía en ocasiones muy especiales. Un pan que no tenía nombre oficial. Simplemente lo llamábamos el pan de la abuela. Era un pan rústico, oscuro, con una corteza dura como una piedra, pero con una miga increíblemente suave y llena de... sorpresas. A veces encontrabas un trocito de jengibre confitado, a veces una pasa borracha, a veces una almendra tostada.
Cada bocado era una aventura. Cuando yo era niña, le rogaba que me enseñaras a hacerlo. Pero ella siempre se negaba. «Este pan no es para niñas», me decía. «Este pan requiere paciencia, requiere entender los silencios de la masa». No fue hasta que cumplí los 15 años, cuando ya era casi una mujer, que por fin accedió. Pero su forma de enseñarme fue extraña. No me dio un papel con ingredientes y medidas. Las lecciones eran orales y crípticas. Se sentaba a mi lado, mientras yo intentaba amasar esa masa rebelde y pegajosa, y me decía cosas que no tenían sentido. «Para empezar, Esperanza», me decía, «necesitas 3 pasos al norte de harina fuerte». Yo la miraba confundida. «¿3 pasos, abuela? ¿Cómo mido eso?» Y ella se reía. «Con los pies de la fe, mija, con los pies de la fe». Luego venía el agua. «Ni mucha ni poca», decía. «Solo la necesaria para despertar a los espíritus que duermen en la harina. Agua de un río que se haya secado 3 veces». Yo apuntaba en mi cuaderno. «Agua. ¿Cantidad? ¿Río seco?» Ella veía mis notas y negaba con la cabeza. «Eso no se escribe, Esperanza. Eso se siente. Tienes que aprender a escuchar la sed de la masa». Y así seguía. Cada ingrediente, cada paso, venía envuelto en una metáfora, en un acertijo. Una pizca de sal del mar del olvido. 3 lágrimas de aceite lloradas por una viuda alegre. La ralladura de un limón que nunca vio el sol. Amasa hasta que tus manos sangren la primera sangre de la luna. Deja que la masa respire en un lugar oscuro, junto al gallo que nunca canta, hasta que el río se seque por completo. Hornea con el fuego de un secreto bien guardado, hasta que cante el gallo 3 veces, no más. Yo me desesperaba. «Pero, abuela, así nunca voy a aprender. Necesito medidas, tiempos». Y ella me tomaba las manos, me limpiaba la harina de la cara y me miraba con esos ojos oscuros que parecían saberlo todo. «Estás aprendiendo, Esperanza», me decía. «Estás aprendiendo lo importante. Estás aprendiendo a leer entre líneas. Estás aprendiendo a confiar en tu instinto. Esta receta no es para que la entienda cualquiera. Es solo para los que tienen hambre de verdad, hambre de libertad». Esa última frase la decía en un susurro. Y yo, en mi inocencia de quinceañera, no entendía qué tenía que ver la libertad con un pan. Pensaba que eran las cosas de mi abuela, sus misterios, sus conexiones con el otro mundo. Pero obedecía y seguía sus instrucciones al pie de la letra, aunque no las comprendiera. Amasaba con rabia, tratando de sentir esa primera sangre. Buscaba el rincón más oscuro de la cocina para dejar reposar la masa, y me quedaba despierta, escuchando a los gallos del vecindario, contando sus cantos. Y a veces, muy pocas veces, el pan salía. Y era un milagro. Era el pan más delicioso y extraño que había probado jamás. Mi abuela lo probaba, cerraba los ojos y asentía. «Ya casi estás lista», me decía. «¿Lista para qué?» Yo no sabía. Mientras yo aprendía los secretos de la masa, afuera, el mundo se hacía cada vez más irrespirable. La dictadura de Trujillo era un monstruo con 1000 ojos y 1000 oídos. Había espías en cada esquina. Vecinos que denunciaban a vecinos por una palabra mal dicha. Hombres de traje negro que llegaban en coches sin matrícula y se llevaban a la gente. Y esa gente, a menudo, no volvía. Mis padres vivían con un miedo perpetuo. Mi padre tenía una pequeña imprenta. Oficialmente imprimía tarjetas de bautizo y anuncios de tiendas. Pero yo sabía, por los susurros que oía por la noche, que a veces, muy a escondidas, imprimía otras cosas, volantes, panfletos que hablaban de libertad. Era un secreto a voces en nuestra casa, un secreto que nos ponía a todos en peligro. Mi madre vivía pegada a la radio, escuchando las noticias oficiales, tratando de leer entre líneas lo que no se decía, y rezando a todos los santos,
encendiendo velas que llenaban la casa de un olor a cera y a miedo. Mi abuela Carmen, en cambio, parecía vivir en otro plano. Seguía con sus rituales en la cocina, con sus hierbas, con su pan misterioso. Pero yo empecé a notar cosas. Empecé a notar que a veces, por la noche, llegaba gente a nuestra casa. Gente desconocida, con la ropa gastada y la mirada asustada. Entraban por la puerta de atrás, la que daba al patio. Hablaban en voz baja con mi abuela en la cocina. Ella les daba un plato de sopa caliente. Y a veces les daba un pedazo de su pan especial, envuelto en un paño limpio. Y luego, esa gente se iba, tan silenciosamente como había llegado. Desaparecían en la noche. Yo le preguntaba a mi abuela quiénes eran, y ella me daba respuestas evasivas. Peregrinos, mija, peregrinos cansados del camino, o almas en pena buscando un poco de consuelo. Nunca me dijo la verdad, pero yo empecé a sospechar. Empecé a sospechar que la cocina de mi abuela era algo más que una cocina. Era una estación, una parada en un camino secreto. Y entonces, todo se precipitó. Una noche los hombres de traje negro vinieron a por mi padre. Revolvieron toda la casa, se llevaron sus máquinas de imprimir, se lo llevaron a él. Mi madre gritaba, suplicaba. Mi abuela se quedó quieta, en silencio, con una dureza en la mirada que yo nunca le había visto. Fue la última vez que vimos a mi padre. Durante semanas fuimos de oficina en oficina, de cuartel en cuartel. Nadie nos daba razón de él. Se había convertido en un desaparecido más. Mi madre se derrumbó. Se consumió en la pena y en el miedo. Pero mi abuela se irguió. Se hizo cargo de nosotras. Y una noche, unas semanas después de que se llevaran a mi padre, me llamó a la cocina. El fogón estaba apagado. La cocina estaba fría y oscura. Ella estaba sentada a la mesa, y sobre la mesa había un pequeño trozo de papel amarillento, manchado de grasa. «Esperanza», me dijo, y su voz sonó más vieja que nunca. «Ya no hay tiempo para juegos. Escúchame bien». Tomó el papelito, y reconocí la caligrafía torpe y antigua de mi abuela. Era la receta del pan, pero estaba escrita de esa forma extraña, críptica, que ella usaba conmigo. 3 pasos al norte de harina fuerte. «Esta receta, Esperanza», me dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que me heló la sangre. «No es una receta de pan, ¿entiendes?» Yo negué con la cabeza, confundida y asustada. «Es un mapa, niña, es un mapa. El mapa para salir de aquí. El mapa para llegar a la libertad. Cada ingrediente es una señal. Cada paso es una instrucción». Lo escribí hace muchos años, cuando vi venir la oscuridad. Lo escribí para nosotras, para nuestra gente. Me explicó algunas de las claves. Harina fuerte era el nombre en clave de un pueblo en la frontera con Haití. Los 3 pasos al norte era una señal secreta en un cruce de caminos. El río Seco era un arroyo que solo se secaba en cierta época del año y que marcaba una ruta segura a través de las montañas. El gallo que nunca canta era una casa abandonada con una veleta en forma de gallo, una casa segura donde descansar. Las 3 lágrimas de aceite lloradas por una viuda alegre eran 3 luces específicas que había que buscar en la costa para encontrar el bote que cruzaba a Puerto Rico. Yo la escuchaba con la boca abierta. Mi mundo entero se estaba reconfigurando. La cocina de mi infancia, mis lecciones de panadería, todo era una fachada. Mi abuela, la mujer que yo creía que solo hablaba con las plantas, era una estratega, una maestra del engaño, una luchadora silenciosa. «¿Y el pan, abuela?», le pregunté. «El pan que hacíamos». «El pan era la excusa», me dijo. «Era la práctica, para que memorizaras los pasos sin darte cuenta, para que tu cuerpo aprendiera el camino antes que tu cabeza. Y a veces, un pedazo de ese pan era la contraseña, la señal para los que ayudaban en el camino.
Me entregó el papelito. «Ahora es tuyo», me dijo. «Tu padre ya no está. Tu madre está enferma de pena. Y a mí me quedan pocas lunas. Tú eres la guardiana ahora. Tú tienes que sacar este mapa de aquí. Tienes que salvarlo. Y tienes que salvarte tú». Me dijo que tenía que irme. Esa misma noche. Que ya había hablado con alguien. Que me esperarían en el cruce del río. Que no llevara nada. Solo lo puesto. Y la receta. Que no me despidiera de mi madre. Para no ponerla en peligro. «Pero abuela... ¿Y tú? ¿Y mamá?» Lloré. Ella me abrazó. Fue el abrazo más fuerte y más triste de mi vida. Olía a humo, a orégano y a una fortaleza que yo no sabía si podría heredar. «Nosotras ya estamos viejas, mija. Nuestro camino se acaba aquí. El tuyo apenas empieza. Tienes que vivir. Tienes que llevar nuestra memoria contigo. Tienes que llegar a la tierra donde la gente puede amasar su pan sin miedo. Y cuando llegues allí, no te olvides de nosotras. No te olvides de esta receta, porque en ella va nuestra alma». Me dio su bendición y me empujó suavemente hacia la puerta trasera. «Ahora vete y no mires atrás». Salí de mi casa, de mi infancia, de mi mundo, con lo puesto, con el corazón roto en 1000 pedazos y con un papelito manchado de grasa escondido en el forro de mi falda. No sabía a dónde iba. No sabía si sobreviviría al viaje. No sabía si volvería a ver a mi madre o a mi abuela. Lo único que sabía era que llevaba conmigo un tesoro. Un tesoro que olía a pan recién hecho y a libertad. La receta secreta de mi abuela Carmen. El mapa de mi nueva y aterradora vida. Salí de la cocina de mi abuela esa noche y sentí que cruzaba un umbral invisible. Detrás quedaba mi niñez, mi nombre, el olor a hogar. Delante solo había oscuridad. Una oscuridad literal, la de las calles sin alumbrado de mi pueblo, bajo el toque de queda. Y una oscuridad figurada, la de un futuro tan incierto que ni siquiera me atrevía a imaginarlo. Caminé pegada a las paredes, como me había dicho mi abuela, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que su ruido alertara a los perros o a los guardias. En mi mano apretaba la llave de la puerta trasera, que ya nunca más volvería a usar, y escondido en el forro de mi falda, sentía el bulto pequeño y duro del papelito doblado. La receta, mi herencia, mi condena y mi única esperanza. No sé cómo llegué al cruce del río. Mis pies se movían solos, guiados por un instinto de supervivencia que no sabía que tenía. El miedo era un animal vivo en mi garganta, que me impedía tragar saliva. Cada sombra parecía un espía, cada crujido de una rama seca, el sonido de un fusil cargándose. Recordaba las palabras de mi abuela. 3 pasos al norte de Harina Fuerte. La Harina Fuerte era el pueblo fronterizo, el cruce del río. Estaba siguiendo la receta sin entenderla del todo, como había hecho tantas veces en la cocina. Pero esta vez, los ingredientes eran el miedo y la noche. Al llegar al río, que en esa época del año era solo un hilo de agua maloliente, vi una sombra moverse bajo un árbol de mango. Un hombre. Me quedé paralizada, pero él hizo una señal extraña, con las manos. La misma señal que a veces veía hacer a mi abuela cuando le entregaba el pan a los peregrinos. Era la contraseña. Me acerqué. El hombre no dijo nada. Solo me indicó que lo siguiera. Cruzamos el río. El agua fría me llegó hasta las rodillas, empapando mi única falda. Al otro lado, en territorio haitiano, nos esperaba otro hombre con 2 mulas flacas. Empezó entonces un viaje a través de las montañas que duró días. Días de sol quemante y noches heladas. Días de silencio, porque los hombres que me guiaban apenas hablaban. Solo me daban un poco de agua y un pedazo de casabe duro para comer. Yo me aferraba al lomo de la mula, mareada por el cansancio y el miedo. Y en mi mente,
Repetía las frases de la receta como un rosario. Agua de un río que se haya secado 3 veces. Deja que la masa respire junto al gallo que nunca canta. Eran mi única conexión con mi abuela, con el mundo que había dejado atrás. Eran mi mapa encriptado. Llegamos a la costa, a un pequeño pueblo de pescadores que parecía olvidado por Dios y por los hombres. Allí me dejaron, en una choza oscura que olía a pescado seco y a salitre. Me dijeron que esperara, que alguien vendría por mí. Esperé 2 días, 2 días eternos, sola, con el sonido del mar como única compañía. Un mar que yo nunca había visto antes. Un mar inmenso, gris, amenazante. Me preguntaba si mi abuela había previsto esto, si en su receta estaba también la clave para sobrevivir a esta espera, a esta soledad. Y entonces, una noche, llegó. Un bote pequeño, una yola destartalada, que se mecía peligrosamente sobre las olas oscuras. El hombre que la manejaba tenía la cara curtida por el sol y el silencio. Me hizo una seña. Me subí al bote y nos adentramos en la inmensidad negra del mar. Fueron horas, horas de terror. El bote crujía con cada ola. El agua salada me empapaba. Vomité por la borda hasta que solo me quedaron arcadas secas. El hombre no dijo una palabra, solo miraba al frente, guiándose por las estrellas, supongo. O quizás él también tenía su propia receta secreta. En medio de esa travesía infernal, con el miedo a morir ahogada, hice algo casi inconsciente. Metí la mano bajo mi falda y toqué el papelito. El papel estaba húmedo por el agua de mar, pero seguía ahí, entero. Y al tocarlo, sentí una extraña calma. Sentí la mano de mi abuela sobre la mía. Sentí que ella estaba conmigo, guiándome a través de esa oscuridad líquida. La receta no era solo un mapa, era un amuleto, un pedazo del alma invencible de mi abuela que viajaba conmigo. Llegamos a la otra orilla, Puerto Rico, tierra de Estados Unidos. Pero yo no me sentía más segura. Solo sentía el cansancio infinito y el vacío inmenso de haber perdido todo. Me entregaron a otras personas. Me metieron en otro barco, uno más grande, lleno de gente con mi misma cara de susto y de esperanza enferma. Y después de días que se confundieron en una sola mancha gris, vi la silueta de los edificios recortándose contra un cielo plomizo. Nueva York. Había llegado. Había seguido la receta hasta el final del horno. Pero la libertad no olía a pan recién hecho. Olía a pescado podrido y a desesperación. Los primeros años en Nueva York fueron una lucha brutal por la supervivencia. Yo era una muchacha campesina que apenas sabía leer y escribir, en la ciudad más grande y más despiadada del mundo. No hablaba el idioma, no conocía a nadie. Lo único que tenía eran mis manos, acostumbradas al trabajo duro, y la receta de mi abuela, guardada ahora en una pequeña bolsa de plástico, cosida en el forro de mi único abrigo decente. Encontré trabajo en lo único que una mujer como yo podía encontrar: limpiando. Limpiaba las casas de la gente rica en Park Avenue, casas que eran más grandes que la plaza de mi pueblo, casas llenas de objetos brillantes y fríos, de alfombras tan gruesas que mis pies se hundían en ellas. Yo fregaba sus suelos de mármol, limpiaba el polvo de sus muebles antiguos, lavaba sus montañas de ropa, y lo hacía en silencio, invisible. La señora de la casa me dejaba una nota con las instrucciones. A veces me dejaba un plato de comida en la cocina, comida extraña, sin sabor. O quizás era mi propia tristeza la que le quitaba el gusto a todo. Aprendí a moverme por la ciudad en el subway, ese gusano subterráneo que me daba claustrofobia. Aprendí a comprar lo más barato en las tiendas del barrio. Aprendí a decir sorry cuando tropezaba con alguien en la calle. Aprendí a vivir con el frío constante, un frío que no era solo del clima, sino de la indiferencia de la gente. Un frío que se me metía en los huesos
y me hacía añorar desesperadamente el calor húmedo de mi isla. Por las noches, en el pequeño cuarto que compartía con otras 2 mujeres inmigrantes, sacaba la receta. La descosía del forro del abrigo, la desplegaba con cuidado sobre mi cama y la leía a la luz de una vela. Las palabras de mi abuela: 3 pasos al norte de harina fuerte, una pizca de sal del mar del olvido. Ahora entendía algunas de las claves, pero otras seguían siendo un misterio. ¿Qué significaba amasar hasta que tus manos sangren la primera sangre de la luna? O las 3 lágrimas de aceite lloradas por una viuda alegre. Me daba cuenta de que mi abuela me había dado el mapa, pero no me había dado todas las leyendas. Había partes del código que yo tendría que descifrar sola, o quizás que solo se revelarían cuando llegara el momento de usarlas. La receta se convirtió en mi única confidente. Le hablaba en voz baja, le preguntaba cosas. «Abuela, ¿estarás orgullosa de mí? Abuela, ¿cuándo podré volver a casa?» El papelito callaba, pero su simple presencia era una respuesta. Era la prueba de que mi pasado había sido real, de que mi abuela, mi padre, mi isla, no eran solo un sueño. Guardar ese secreto era un peso inmenso. No podía hablar de ello con nadie. Mis compañeras de cuarto hablaban de sus familias, de sus pueblos. Se enseñaban fotos. Lloraban juntas la nostalgia. Yo no podía. Mi historia era demasiado peligrosa. Si alguien descubría lo que significaba esa receta, no solo me pondría en peligro a mí, sino a toda la red secreta que mi abuela había tejido. Así que me construí un muro de silencio a mi alrededor. Me convertí en la muchacha callada, la que nunca contaba nada de su pasado, la que siempre parecía triste. Y la tristeza era mi compañera constante. La tristeza por mi padre desaparecido. La tristeza por mi madre y mi abuela, de las que no tenía noticias. ¿Estarían vivas? ¿Las habrían represaliado por mi huida? Cada día era una tortura de incertidumbre. Escribí cartas a través de direcciones seguras que mi abuela me había dado, pero nunca recibí respuesta. El silencio del otro lado del mar era tan pesado como el silencio de mi propia vida. Y luego estaba la responsabilidad. Mi abuela me había nombrado guardiana. Me había entregado un tesoro, pero yo no sabía cómo usarlo. El mapa estaba en mis manos, pero yo estaba perdida en una ciudad que no entendía, luchando solo por sobrevivir. Me sentía indigna. Me sentía una cobarde. ¿De qué servía tener el mapa de la libertad si yo misma no era libre? Si vivía atrapada en una rutina de trabajo agotador y de soledad. Pasaron los años. Los 70, los 80. Dejé de limpiar casas y encontré trabajo en la cocina de un restaurante. Un restaurante cubano. Allí, entre el olor del arroz con frijoles y el sonido de la música vieja, me sentí un poco más cerca de casa. Aprendí a cocinar los platos de otra isla hermana y descubrí que mis manos, las manos que mi abuela había entrenado, tenían memoria, tenían el sazón. Pronto me ascendieron. De lavaplatos a ayudante de cocina y luego a cocinera. La cocina se convirtió en mi refugio. Era el único lugar donde me sentía yo misma, donde podía hablar mi idioma, donde podía usar mis manos para crear, no solo para limpiar la suciedad de otros. Y a veces, cuando hacía un guiso, cerraba los ojos y casi podía oler la cocina de mi abuela. Casi podía oír su voz susurrándome los secretos de las hierbas. Pero nunca, nunca hice el pan. La receta seguía guardada, cosida en el forro de un abrigo que ya no usaba, pero que guardaba como un tesoro. Era demasiado sagrada, demasiado peligrosa, y quizás también tenía miedo. Miedo de que si intentaba hacerla, aquí, en esta tierra extraña, con estos ingredientes sin alma, el pan no saliera, y que eso significara que había perdido la conexión, que había traicionado el legado de mi abuela. Pero el destino tiene sus propias recetas, y a veces
te obliga a usar los ingredientes que has mantenido guardados por miedo. Una tarde, llegó al restaurante un muchacho. Era nuevo en la ciudad, dominicano, con la misma cara de susto y de hambre que yo tenía cuando llegué. Se llamaba Carlos. Le dimos trabajo lavando platos. Era un buen muchacho, trabajador, pero se notaba que cargaba con una pena muy grande. Una noche, se quedó hasta tarde, ayudándome a limpiar la cocina. Y empezó a hablar. Me contó que había tenido que huir de la isla, que su padre, un maestro de escuela, había sido detenido, y que ahora su madre y su hermana pequeña estaban escondidas, tratando de encontrar una manera de salir del país, pero que no tenían dinero ni contactos, que estaban atrapadas. Mientras lo escuchaba sentí un escalofrío. Era mi propia historia, repetida en otra generación. Sentí el dolor de mi madre, la angustia de mi abuela, y supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, cuando llegué a mi pequeño apartamento, abrí el viejo baúl. Saqué el abrigo, descosí el forro con manos temblorosas y saqué el papelito. Hacía años que no lo miraba. Estaba tan frágil, tan amarillento. Lo extendí sobre la mesa y lo miré con ojos nuevos, con los ojos de una mujer que ya no era una niña asustada, sino una sobreviviente. Y empecé a leer las palabras de mi abuela. 3 pasos al norte de Harina Fuerte. Agua de un río que se haya secado 3 veces. Deja que la masa respire junto al gallo que nunca canta. Y de repente, las piezas empezaron a encajar. Las metáforas ya no eran tan oscuras. Los años de exilio, los años de escuchar historias de otros que habían cruzado, me habían dado un nuevo entendimiento. La primera sangre de la luna. Recordé que mi abuela usaba esa expresión para referirse a una planta con flores rojas que solo florecía en cierta época del año y que crecía en las montañas de la frontera. Era una marca en el camino. Las 3 lágrimas de aceite lloradas por una viuda alegre. Pensé en doña Matilde, una vieja amiga de mi abuela que vivía en la costa y que tenía 3 faroles de aceite siempre encendidos en su ventana. «Para guiar a los pescadores perdidos», decía ella. Era la señal para encontrar el bote. Sentí una emoción tan grande, una mezcla de alegría y de terror. El mapa estaba vivo. El código funcionaba. Mi abuela me había dejado un tesoro invaluable, la llave para abrir las puertas de la jaula. Pero usarla significaba exponerme. Significaba volver a poner un pie en ese mundo de sombras del que había logrado escapar. Significaba arriesgar la poca paz que había conseguido. Miré la cara asustada de Carlos en mi memoria. Pensé en su madre, en su hermana pequeña. Pensé en mi propia madre, en mi abuela, y supe que no tenía elección. Mi abuela no me había dado esa receta para que yo la guardara en un baúl. Me la había dado para que la usara, para que siguiera alimentando la esperanza, para que el camino a la libertad no se cerrara nunca. Tomé una hoja de papel y empecé a escribir una carta. Una carta que no llevaba mi nombre. Una carta que hablaba de ingredientes y de tiempos de cocción. Una carta que solo entendería alguien que tuviera mucha hambre de libertad. La receta secreta de la abuela Carmen iba a volver a encender sus fuegos. Esa noche, mi pequeño apartamento dejó de ser un refugio para convertirse en un centro de operaciones clandestino. La mesa de la cocina, antes cubierta con un hule barato, y las migajas de mi cena solitaria, se transformó en un mapa de guerra. Extendí el papelito amarillento, la receta de mi abuela, bajo la luz temblorosa de la única bombilla. Y a su lado puse la carta que había escrito. Una carta que hablaba de un pan especial, un pan que solo yo sabía hacer. Una carta llena de instrucciones culinarias que sonarían absurdas para cualquiera, pero que yo esperaba que, al otro lado del mar, alguien con la misma hambre de libertad pudiera entender.
Empecé a trabajar, ya no con harina y agua, sino con memoria y miedo. Tenía que descifrar cada palabra, cada metáfora, antes de poder guiar a nadie. Era como aprender un idioma nuevo, un idioma que solo mi abuela y yo conocíamos. 3 pasos al norte de Harina Fuerte. Eso ya lo sabía. Era el pueblo fronterizo, el punto de partida. Pero, ¿y el resto? Agua de un río que se haya secado 3 veces. Recordé las historias que contaba mi abuela sobre las sequías en las montañas. Había un arroyo, el arroyo seco, que efectivamente desaparecía en los años de poca lluvia. Y decían que cuando eso pasaba, dejaba al descubierto un antiguo camino de contrabandistas, una ruta más corta y peligrosa a través de la sierra. Claro, el agua no era agua, era la ruta, el camino que solo se abría cuando las circunstancias eran extremas, cuando la sequía, la represión, apretaba más. Una pizca de sal del mar del olvido. Esto me costó más. Sal, mar, olvido. Pensé en la costa, pensé en los botes. ¿Quizás se refería a pagar un soborno? La sal, en mi tierra, a veces se usaba como moneda. ¿El mar del olvido? Quizás un lugar en la costa donde la gente desaparecía, donde las autoridades no miraban. ¿Un puerto clandestino? Tenía sentido. Una pequeña cantidad de dinero. Una pizca, entregada en el lugar correcto. 3 lágrimas de aceite lloradas por una viuda alegre. Doña Matilde, la amiga de mi abuela, la que vivía en la costa y tenía los 3 faroles. La viuda alegre, así la llamaban en el pueblo porque, a pesar de haber perdido a su marido en el mar, siempre estaba cantando y riendo. Los 3 faroles eran la señal. Eran las lágrimas de aceite. Había que buscar su casa en la noche, guiarse por esas 3 luces parpadeantes. Ella era el contacto. Ella era la que sabía cuándo y dónde llegaría el bote. La ralladura de un limón que nunca vio el sol. Esto era pura poesía de mi abuela. Un limón que nunca vio el sol. ¿Un limón verde? ¿O algo que crece bajo tierra? ¿Una raíz? Recordé que mi abuela usaba la raíz de jengibre, a la que llamaba limón de tierra, para muchas cosas, y había un vendedor en el mercado del pueblo fronterizo, un hombre cojo que siempre llevaba un trozo de jengibre en el bolsillo para el reuma. Decían que ese hombre sabía muchas cosas, que tenía contactos al otro lado. El jengibre era la contraseña. Había que buscar al cojo del mercado y mostrarle un trozo de jengibre para identificarse. Amasa hasta que tus manos sangren la primera sangre de la luna. La planta de flores rojas, la que marcaba el camino en la montaña. Pero, ¿qué significaba amasar hasta que sangren? Quizás caminar hasta encontrarla, aunque el camino fuera duro, aunque te cayeras y te rasparas las manos. Era una metáfora del esfuerzo, de la perseverancia necesaria para recorrer la ruta peligrosa. Deja que la masa respire en un lugar oscuro, junto al gallo que nunca canta, hasta que el río se seque por completo. La casa abandonada con la veleta de gallo, el refugio seguro. Había que esperar allí, hasta que el río se seque por completo, es decir, hasta que la ruta marcada por el arroyo seco estuviera completamente asegurada, o quizás hasta recibir una señal de que el camino estaba despejado. Era una instrucción de paciencia, de esperar el momento oportuno. Hornea con el fuego de un secreto bien guardado, hasta que cante el gallo 3 veces, no más. El horno, el bote, la travesía final, el fuego de un secreto bien guardado. Eso tenía que ser la noche, la oscuridad como protección, hasta que cante el gallo 3 veces. Mi abuela siempre decía que el tercer canto del gallo anunciaba el amanecer, así que la travesía tenía que hacerse de noche y había que llegar a la otra orilla antes del amanecer. 3 cantos de gallo, como límite. Una ventana de tiempo muy estrecha.
Lo tenía. Creía que lo tenía. Cada instrucción absurda era un paso lógico en una ruta de escape. Mi abuela había creado una obra maestra de criptografía culinaria. Un mapa que solo podía leer alguien que hubiera compartido su cocina, su lenguaje, su alma. Y yo era esa persona. Ahora venía lo más difícil. Transmitir ese mapa a Carlos para que él pudiera guiar a su familia. No podía escribirle la verdad. Las cartas eran leídas por la censura. Tenía que usar el mismo código de mi abuela. Tenía que escribir una receta. Pasé toda la noche escribiendo y reescribiendo. Mi carta tenía que sonar natural, como una sobrina preocupada enviando una receta familiar a su tía en apuros. Hablé del pan especial de la abuela Carmen. Les dije que lo hicieran, que les daría fuerzas en estos tiempos difíciles. Y luego, detallé los pasos. Usé las mismas frases de mi abuela, pero añadiendo pequeños detalles, pequeñas inflexiones que esperaba que Carlos, o alguien con la suficiente desesperación, pudiera interpretar. «Querida tía», escribí, «para la harina busca la de mejor calidad, la del Molino del Norte, el que está a 3 pasos del cruce. Necesitarás agua del arroyo, pero solo si está bien seco, ya sabes, como en los años malos. Una pizca de sal marina, de la que venden en el puerto olvidado, la que parece llorar. Y no te olvides del limón de tierra, el que vende el cojo del mercado. Ese le da el toque secreto. Amasa con fuerza, tía, aunque te duelan las manos, hasta que veas florecer las margaritas rojas en la montaña. Luego, deja la masa descansar en la sombra, en la casa del gallo mudo, hasta que el arroyo cante victoria. Y el horneado... el horneado es lo más importante. Horno fuerte, bien de noche, cuando todos duermen. Y sácalo antes de que el gallo del vecino cante por 3ª vez. Si sigues los pasos, tía, te prometo que el pan te sabrá a gloria, te sabrá a libertad. La envié. La envié a una dirección segura, a través de un contacto de la iglesia. Y entonces empezó la espera. La espera fue una tortura, peor que mi propia travesía, porque ahora yo no solo era la pasajera asustada, era la capitana invisible. La vida de esa mujer y de esa niña dependían de que yo hubiera leído bien el mapa de mi abuela. Dependían de que ellos, al otro lado, pudieran leer mi propia versión codificada. Cada día era una agonía. ¿Habría llegado la carta? ¿La habrían entendido? ¿Se habrían atrevido a empezar el viaje? Pasaron semanas. No había noticias. Empecé a desesperarme. ¿Había cometido un error terrible? ¿Los había enviado a una trampa? Las noches se llenaron de pesadillas. Soñaba con botes que se hundían, con soldados que los descubrían en las montañas. Me despertaba sudando, con el corazón en la boca. La responsabilidad era un peso demasiado grande. Fueron los peores 2 meses de mi vida. Más largos, más oscuros que mis primeros años en Nueva York. Porque ahora no solo sufría mi propia pena, sufría la pena anticipada de ellos. Y entonces, un día, llegó una postal. Era una postal de San Juan de Puerto Rico. Una imagen del Morro, con el mar azul de fondo. No tenía remitente. Solo tenía 3 palabras escritas en una caligrafía temblorosa que reconocí como la de Carlos. 3 palabras. El pan salió bueno. Me quedé mirando esas 3 palabras y sentí que las rodillas me fallaban. Me tuve que sentar. El pan había salido bueno. Lo habían logrado. Estaban a salvo. Mi abuela, desde donde estuviera, había horneado un milagro más. Y yo había sido su humilde ayudante de cocina. Lloré. Lloré como no había llorado desde que salí de mi isla. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Había honrado la memoria de mi abuela. Había usado su receta para lo que ella la había creado, para alimentar la libertad.
Ese día sentí que mi exilio, por fin, tenía un sentido. Ya no era solo una historia de pérdida y de supervivencia. Era una historia de resistencia silenciosa, de continuidad. Mi abuela me había pasado la antorcha. Y yo, a pesar de mi miedo, a pesar de mi torpeza, no la había dejado caer. A partir de ese día, algo cambió en mí. El peso de la responsabilidad seguía ahí, pero ahora estaba equilibrado por la alegría del propósito cumplido. Ya no me sentía tan sola. Sentía la presencia de mi abuela a mi lado, guiando mis manos, susurrándome al oído. Y sentía la presencia invisible de todos aquellos a los que ella había ayudado, y a los que yo, quizás, podría ayudar ahora. Me convertí, sin buscarlo, en la nueva guardiana del camino. La noticia, de alguna manera sutil, se empezó a correr en la pequeña comunidad dominicana en el exilio. Nadie hablaba abiertamente. Nadie me preguntaba directamente, pero de vez en cuando alguien se me acercaba. En la iglesia, en el mercado, en el restaurante, y me hablaban en clave. Me preguntaban por mi salud, por mi familia, y luego dejaban caer una frase. «Ay, doña Esperanza, tengo una prima en Santo Domingo que está pasando mucha necesidad. No sabe cómo hacer para que le rinda el pan. O, mi sobrino está metido en problemas allá. Necesitaría encontrar un nuevo horizonte, probar nuevos sabores». Y yo entendía. Y entonces empezaba el ritual de nuevo. Sacaba el papelito, estudiaba el mapa, escribía la carta receta, adaptándola a la situación, cambiando quizás algún ingrediente, si sabía que un contacto ya no era seguro, o que una ruta estaba vigilada. Siempre con miedo, siempre consciente del peligro, pero también con la certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba honrando el legado de coraje y de astucia de mi abuela Carmen. No fueron muchas veces. Quizás media docena de familias en todos estos años. Mi papel era pequeño, discreto. Yo solo era un eslabón en una cadena mucho más larga y antigua. Una cadena de solidaridad que se tejía en las sombras, con susurros y con recetas secretas. Yo no era una heroína. Era una cocinera. Una cocinera que había aprendido que el ingrediente más importante de todos es la esperanza. Mi abuela escondió un mapa de libertad en una simple receta. Nos enseñó que la sabiduría más profunda a veces se disfraza de lo cotidiano, de lo humilde, que en los gestos que repetimos cada día, en las historias que nos contamos alrededor de la mesa, se esconde a menudo la clave de nuestra supervivencia, de nuestra identidad. Si tú también crees que nuestras tradiciones familiares guardan tesoros secretos, tesoros que nos pueden guiar en los momentos más oscuros, comenta, honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? Y por favor, dale like y comparte, para que la sabiduría de nuestras abuelas siga alimentando el camino. Nunca llegué a cocinar el pan de verdad, el pan físico. Quizás porque una parte de mí sentía que si lo cocinaba, si convertía el mapa de nuevo en comida, el hechizo se rompería, la ruta se cerraría. O quizás, simplemente, porque el sabor más importante, el sabor que yo buscaba, no estaba en la harina ni en el agua, estaba en la palabra libre. Y ese sabor, gracias a mi abuela, pude ayudar a otros a probarlo, aunque yo misma nunca pudiera volver a la tierra donde aprendí a amasarlo. La receta me salvó a mí, y luego me permitió salvar a otros. Y así, la deuda con mi abuela quedó saldada. Su memoria no solo sobrevivió, siguió trabajando, siguió abriendo caminos, siguió horneando pequeños milagros de libertad. Los años siguieron pasando, como granos de arena que se escurren entre los dedos. Y yo seguí mi doble vida. De día era Esperanza, la cocinera del restaurante cubano, la vecina callada,
la mujer que siempre parecía tener una nube de nostalgia sobre la cabeza. De noche, en la soledad de mi apartamento, era la guardiana de un mapa secreto, la heredera de una abuela valiente, un pequeño eslabón en una cadena invisible de resistencia. Usé la receta unas cuantas veces más, siempre con el corazón en un puño. Cada vez que llegaba un susurro, una petición de ayuda disfrazada de conversación casual, sentía el mismo escalofrío. El miedo nunca se fue del todo. Era el impuesto que tenía que pagar por custodiar un tesoro tan peligroso. Pero también sentía el peso de la mirada de mi abuela. Sentía su mano en mi hombro, dándome fuerzas. Y sabía que no podía negarme. Recuerdo a una muchacha joven, casi una niña, que había llegado huyendo no de la política, sino de un marido que la golpeaba. Estaba aterrada, sin papeles, sin saber a dónde ir. Su única familia en la isla vivía en un pueblito costero, cerca de donde vivía doña Matilde, la de los faroles. Y me acordé de una variación de la receta que mi abuela me había enseñado. Una receta de pescado con coco. Y las instrucciones hablaban de buscar el coco más dulce, cerca de las 3 luces que lloran. Le escribí una carta a esa muchacha, como si fuera una tía lejana preocupada por su bienestar. Le di la receta del pescado con coco. Le dije que fuera a la costa, que buscara a una vieja amiga de la familia que tenía 3 faroles en la ventana, que ella le daría el coco que necesitaba para empezar una nueva vida. Unas semanas después, recibí una postal desde Miami. Una playa con palmeras. Y una sola frase. El pescado quedó delicioso, tía. Gracias. Cada éxito era una pequeña luz en mi propia oscuridad. Me hacía sentir que mi vida, aunque solitaria y silenciosa, tenía un propósito. Que estaba honrando la memoria no solo de mi abuela, sino de mi padre, y de todos los que habían luchado y desaparecido en mi tierra. Yo no podía luchar con armas ni con discursos, pero podía luchar con mi cocina, con mi memoria, con mi silencio cómplice. Pero el tiempo no solo trae arrugas y canas, también trae cambios. Cayó el muro de Berlín, terminó la Guerra Fría, y un día, la noticia que yo había esperado durante 30 años llegó como un murmullo incrédulo. Trujillo había muerto. La dictadura había terminado. Sentí una mezcla de emociones tan confusa que me mareó. Alegría, por supuesto. Una inmensa alegría por mi gente, por mi isla, que por fin podía respirar. Pero también sentí un vacío. La caída del tirano significaba que el mapa de mi abuela, la receta, ya no era necesaria. El camino que ella había trazado con tanto ingenio y tanto riesgo, ahora era solo una anécdota histórica. Mi misión, la que me había dado sentido durante décadas, se había quedado sin propósito. ¿Y ahora qué? ¿Podía volver? La idea me cruzó la mente como un relámpago. Volver a mi isla. Buscar la tumba de mi abuela, si es que tenía una. Quizás encontrar a Pulas algún pariente lejano. Volver a oler el mar Caribe. A sentir el sol sin miedo. Pero deseché la idea casi al instante. ¿Volver a dónde? La casa de mi infancia ya no existiría. El pueblo de mi memoria seguramente habría cambiado hasta ser irreconocible. Y yo ya no era Esperanza, la muchacha de 15 años que huyó en la noche. Era doña Esperanza, una mujer vieja, con las raíces plantadas a la fuerza en esta tierra fría, con un acento que ya era una mezcla de 2 mundos. Volver habría sido como intentar meter un pie que ha crecido en un zapato que se te quedó pequeño hace 30 años. Mi lugar ya no estaba allá. Pero tampoco sentía que estuviera del todo aquí. Me quedé flotando en un limbo, en una especie de jubilación forzosa de mi propia vida secreta. Guardé la receta. Esta vez, no en el forro de un abrigo. La puse en una cajita de metal, junto con la única foto que tenía de mi abuela, y la guardé en el fondo de mi armario. El mapa se había convertido en una reliquia, en el testimonio de un tiempo oscuro que, gracias a Dios, había terminado.
Mi vida se volvió más normal. Seguí trabajando en el restaurante hasta que me jubilé. Me mudé a un pequeño apartamento en un edificio para personas mayores. Hice algunas amigas, mujeres como yo, que habían llegado de otros lugares, cargadas de historias. Hablábamos de nuestros achaques, de nuestros nietos, de las telenovelas. Pero nunca hablé de la receta. Era un capítulo cerrado, un secreto que moriría conmigo. O eso creía yo. Porque la vida, como la masa del pan, siempre encuentra la manera de volver a leudar, de crecer de formas inesperadas. Mis sobrinos nietos, los hijos de Carlos, aquel muchacho al que ayudé a traer a su madre y a su hermana, crecieron. Nacieron aquí. Son americanos. Hablan español con ese acento cantarino de los que lo aprenden en casa, mezclado con el inglés rápido de la calle. Para ellos, la isla de sus abuelos es un lugar de vacaciones, de playas bonitas y mangú para el desayuno. La historia de la dictadura, de la huida, es un cuento de viejos. Algo que pasó hace mucho tiempo, en un mundo en blanco y negro que no tiene nada que ver con sus vidas llenas de pantallas y de música a todo volumen. Vienen a verme a veces, me traen flores, me preguntan por mi salud, y yo les cocino. Les hago el arroz con habichuelas de mi abuela, les hago el pollo guisado. Y ellos comen con gusto, pero con la prisa de su generación. Y yo los miro. Miro sus rostros jóvenes, llenos de esa confianza que solo da el haber nacido en libertad. Y siento una mezcla de orgullo y de una pequeña tristeza. Orgullo porque están a salvo, porque tienen un futuro que a mi generación le robaron. Tristeza porque veo que el hilo se está rompiendo, el hilo de la memoria. Para ellos, la receta de mi abuela es solo eso, una receta. El sazón es solo una mezcla de especias. No saben el peso que hay en cada grano de comino, en cada hoja de laurel, y empecé a sentir una nueva responsabilidad, la de ser puente, la de asegurarme de que el hilo no se rompiera del todo. Pero ¿cómo contarles una historia tan oscura, tan llena de dolor y de secretos, a unos jóvenes que viven en un mundo de luz y de ruido? ¿Cómo hacerles entender el valor de una receta que nunca han necesitado usar? La respuesta, como siempre en mi vida, llegó desde la cocina. Se acercaba mi cumpleaños número 80, y mis sobrinos nietos querían hacerme una fiesta. «Tía Esperanza», me dijo el mayor, Miguel, un muchacho bueno, con los ojos nobles de su padre. «Queremos hacer algo especial. Queremos cocinar para ti. ¿Qué te gustaría comer?» Yo pensé, podría haberles pedido un sancocho, un chivo guisado, pero de repente supe lo que tenía que hacer. Supe que había llegado el momento. «Quiero que me hagan el pan», les dije. Ellos se quedaron extrañados. «¿Qué pan, tía? ¿El pan de batata?» «No», les dije. «El otro pan. El pan de la abuela Carmen. El que nunca les he hecho». Se miraron entre ellos. Nunca habían oído hablar de ese pan. Les dije que era una receta muy antigua, muy secreta, que era mi regalo para ellos en mi cumpleaños, que quería enseñárselas antes de que se me olvidara. La idea les encantó. Les gustan las historias de misterio. Les gusta sentir que pertenecen a algo especial. Así que, el día de mi cumpleaños, mi pequeño apartamento se llenó de jóvenes. Miguel, su hermana Lisa, sus primos, trajeron música, trajeron globos, y trajeron los ingredientes que yo les había pedido. Ingredientes normales: harina, agua, sal, aceite, limones. Porque la genialidad de mi abuela estaba en eso, en esconder lo extraordinario en lo ordinario. Y entonces, por primera vez en 60 años, saqué la cajita de metal, saqué el papelito amarillento. Mis manos temblaban. No solo por la edad, por la emoción, por el peso de lo que iba a hacer. «Bueno, muchachos», les dije tratando de que mi voz sonara firme. «Esta receta no es fácil. Tienen que poner mucha atención.
y tienen que prometer que la guardarán como un tesoro, que solo la compartirán con gente de mucha confianza. Ellos asintieron, solemnes, con la curiosidad brillando en sus ojos, y empezamos a cocinar. Pero esta vez no seguí el código. Seguí la receta literal, la que mi abuela seguramente usaba cuando hacía el pan de verdad. Usé medidas normales, tazas, cucharadas, pero mientras lo hacía, les contaba la otra historia, la historia secreta. «Miren», les dije tomando un puñado de harina. Mi abuela decía que eran 3 pasos al norte de Harina Fuerte. ¿Saben por qué? Porque al norte estaba la frontera, y la harina fuerte era el valor que necesitabas para cruzarla. Tomé el agua. Decía que era agua de un río seco, porque el camino solo se abría en los tiempos de más necesidad, cuando la vida parecía haberse secado. Añadí la sal, una pizca de sal del mar del olvido. Era el soborno que había que pagar en el puerto para que te dejaran subir al bote, para que se olvidaran de ti. Rayé la cáscara de un limón. El limón que nunca vio el sol. Era el jengibre, la contraseña para encontrar al guía en el mercado. Y así seguí. Cada paso de la receta se convirtió en un capítulo de nuestra historia familiar. Les conté de mi padre, el impresor clandestino, de mi abuela, la curandera estratega, de los hombres de traje negro, de mi huida, de los peregrinos que llegaban a nuestra cocina, de doña Matilde y sus 3 faroles, del bote en la noche. Ellos escuchaban en silencio, con la boca abierta. La música se había apagado. Los globos parecían fuera de lugar. La cocina de mi pequeño apartamento se había transformado en un escenario. Y yo era la actriz principal, contando por fin la obra de mi vida. Vi sus rostros cambiar. Vi la incredulidad dar paso al asombro, y el asombro dar paso a una nueva comprensión. Vi cómo la historia de sus viejos, esa historia que les parecía lejana y aburrida, de repente cobraba vida, se volvía peligrosa, heroica. Cuando terminé de contar, mientras la masa reposaba cubierta con un paño, Lisa, la hermana de Miguel, una muchacha inteligente y sensible, se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos. «Abuela», me dijo, usando por primera vez esa palabra conmigo. «Entonces, cada vez que comíamos tu arroz con habichuelas, cada vez que nos hacías el pollo guisado, no era solo comida, era la memoria de ellos, ¿verdad?» Yo asentí, y se me hizo un nudo en la garganta. Lo había entendido. Había entendido el verdadero sazón. Horneamos el pan. Llenó el apartamento de un olor que yo no había olido en 60 años. El olor de la cocina de mi abuela. El olor de mi infancia. El olor de un secreto revelado. Lo sacamos del horno. La corteza estaba dura, oscura. Lo partí. Y la miga era suave, llena de los tropiezos de frutas y nueces que yo había añadido, siguiendo la receta literal. Les di un pedazo a cada uno. Y comimos en silencio, masticando no solo el pan, sino también la historia. El sabor era delicioso, pero era más que eso. Era el sabor de la conexión, el sabor de la memoria recuperada, el sabor de la libertad entendida. Después de comer, Miguel tomó el papelito amarillento. Lo miró con una reverencia que me conmovió. «Abuela», me dijo, Esto no puede perderse. Esto es más importante que cualquier herencia. Es nuestra historia. Tenemos que hacer algo». Y así, en mi cumpleaños número 80, rodeada de mis jóvenes, nació la última fase de mi misión. Ya no se trataba de guardar el secreto. Se trataba de compartirlo, de honrarlo, de asegurarnos de que la receta de la abuela Carmen, la receta de la libertad, siguiera alimentando a las generaciones futuras. No como un mapa de escape, sino como un mapa de identidad, un recordatorio de dónde venimos, de la fuerza que llevamos en la sangre,
del ingenio y el coraje que pueden esconderse en las cosas más simples, como en un humilde pedazo de pan. Las dictaduras, la pobreza, el exilio, pueden quitarnos todo: la casa, la tierra, el trabajo. Hasta el nombre te lo pueden cambiar, como si fueras un saco de papas al que le ponen una etiqueta nueva. Pueden intentar borrar tu historia, quemar tus libros, silenciar tus canciones, derrumbar las estatuas de tus héroes. Pueden hacerte sentir extranjero en tu propia piel. Lo intentan con todas sus fuerzas, porque un pueblo sin memoria es un pueblo fácil de dominar. Un árbol sin raíces se cae con el primer soplo de viento. Pero hay un lugar al que no pueden llegar. Un lugar secreto, íntimo, sagrado, que llevamos con nosotros a donde vayamos, cosido al forro del alma. La memoria del sabor. Ese sabor. Ese no se puede quemar en ninguna hoguera. No se puede encarcelar. No se puede exiliar. El sabor de la comida de tu madre cuando estabas enfermo. El aroma dulzón del café colado por la abuela en la mañana. El picantico exacto del sofrito que hacía tu tía para las fiestas. Ese sabor, ese aroma, es la patria portátil. Es el mapa del tesoro de tu identidad. Es la brújula que te recuerda quién eres cuando el mundo entero conspira para que lo olvides. Mi abuela Carmen lo sabía. Por eso no escondió nuestra libertad en un papel con sellos oficiales, ni en una caja fuerte con combinación. La escondió en el lugar más humilde y más poderoso de todos, en la cocina, en una receta de pan. Porque sabía que mientras hubiera alguien capaz de recordar el sabor de ese pan, el espíritu de nuestra gente seguiría vivo. El día que finalmente compartí la receta con mis sobrinos nietos, sentí que me quitaba un peso de encima. Un peso que había cargado en silencio durante 60 largos años. El peso del secreto, claro, pero también el peso de la responsabilidad, de ser la única guardiana de un tesoro tan peligroso y tan vital. Y el peso de la soledad, de no poder compartir la carga ni la maravilla de esa herencia. Al entregarles la historia, al ver la luz de la comprensión encenderse en sus ojos jóvenes, sentí que la cadena se rompía. Ya no estaba sola en esto. La memoria de mi abuela, la historia de nuestra resistencia silenciosa, ahora tenía nuevos custodios. Y yo, por fin, podía descansar un poco. Pero al mismo tiempo que sentí que me quitaba un peso, sentí que les entregaba otro. Les entregué una herencia mucho más valiosa que el poco dinero que tenía ahorrado en el banco. O este pequeño apartamento lleno de muebles viejos. Les entregué su historia. Les entregué la llave para entender de dónde venían, quiénes eran las personas cuyas fotos apenas reconocían en los álbumes viejos. Les expliqué que la sangre que corría por sus venas no era solo sangre. Era sangre mezclada con el coraje de un bisabuelo impresor clandestino, con la astucia de una tatarabuela curandera y estratega, con la resiliencia de generaciones que habían aprendido a sobrevivir con dignidad en tiempos oscuros. Les di raíces. Y esas raíces, aunque estuvieran plantadas ahora en esta tierra americana, seguían bebiendo de la savia profunda de nuestra isla, de nuestra gente. Ellos, mis muchachos, tomaron esa herencia no como una carga, sino como un regalo, con una seriedad, una madurez que me sorprendió y me llenó de un orgullo profundo. No se asustaron de la oscuridad de la historia. Al contrario, sintieron la responsabilidad de honrarla, de asegurarse de que no se volviera a perder. Miguel, el mayor, que tiene esa paciencia infinita de los que entienden a las máquinas, pasó semanas trabajando en su computadora. Escaneó con un cuidado de cirujano el papelito original de mi abuela. Cada mancha de grasa, cada doblez. Lo limpió digitalmente, como quien restaura un cuadro antiguo. Y luego hizo algo maravilloso. Creó un documento donde puso la imagen de la receta original y al lado su traducción. No solo la traducción literal de las palabras, sino la traducción del código.
Explicó qué significaba harina fuerte, qué era el río seco, quién era la viuda alegre. Usó mis recuerdos, pero también investigó. Buscó mapas antiguos de la región, leyó testimonios de otros que habían cruzado en esa época. Convirtió la receta de mi abuela en un documento histórico, en un manual de la receta de la libertad, como él lo llamó. Lisa, su hermana, que tiene el alma artista, hizo otra cosa igual de hermosa. Dibujó nuestro árbol genealógico, pero no como esos árboles fríos, solo con nombres y fechas. Ella lo llenó de vida. Buscó las pocas fotos que teníamos. La de mi abuela Carmen, con su mirada sabia y su pañuelo en la cabeza. La de mis padres el día de su boda, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. La mía, con 15 años, con esa cara de susto y de determinación. Y al lado de cada foto, puso una pequeña historia, una anécdota que yo le había contado. Contó del olor a hierbas de la cocina de mi abuela. Contó de la imprenta secreta de mi padre. Contó de mi viaje en la Yola. Convirtió nuestra historia familiar en un cuento, en un tapiz tejido con imágenes y palabras, un tapiz que ahora cuelga en la sala de su casa, para que sus hijos, mis bisnietos, crezcan sabiendo quiénes fueron los que vinieron antes. Y juntos, mis muchachos, hicieron algo aún más grande. Se dieron cuenta de que nuestra historia, aunque única, no era tan diferente de las historias de otras familias inmigrantes del barrio. Que quizás cada familia tenía su propia receta secreta, su propia clave de supervivencia, su propio tesoro escondido en la memoria de los abuelos. Y organizaron ese evento, el Sazón de la Memoria. Al principio yo tuve miedo. Miedo de que la gente no quisiera hablar, miedo de que las heridas fueran todavía demasiado profundas, miedo de que los jóvenes no tuvieran interés en escuchar cuentos de viejos. Pero me equivoqué. Esa noche, el centro comunitario se llenó. Se llenó de abuelos y abuelas con sus mejores ropas, con los ojos brillantes de emoción y de nerviosismo. Se llenó de hijos y de nietos, sentados juntos, escuchando, y se llenó del aroma de 100 cocinas distintas. Cada familia trajo el plato que mejor contaba su historia. Había mole de Oaxaca, pupusas de El Salvador, arepas de Venezuela, ceviche de Perú. Y en el centro de la mesa estaban mis panes, los panes de la abuela Carmen. Los viejos hablaron, contaron historias de cruzar fronteras, de empezar de cero, de trabajos agotadores, de discriminación. Pero también contaron historias de solidaridad, de comunidad, de cómo se ayudaban unos a otros en los tiempos difíciles. Contaron cómo una canción les recordaba su tierra, cómo un refrán de su abuela les daba fuerzas para seguir adelante, cómo el preparar la comida de su infancia era la única forma de sentirse en casa en esta tierra extraña. Y los jóvenes escucharon. Escucharon con un respeto, con una atención, que pocas veces había visto. Vi a muchachos que normalmente andan con sus audífonos puestos, ajenos a todo, hacerles preguntas a sus abuelos. Vi a chicas jóvenes, vestidas a la última moda, llorar al escuchar la historia de cómo su abuela tuvo que vender sus únicas joyas para comprar el pasaje. Vi cómo se tendían puentes invisibles sobre el abismo de las generaciones. Cuando llegó mi turno de hablar, me temblaban las piernas, pero miré los rostros de mis muchachos, de Miguel y de Lisa, que me sonreían desde la primera fila, y tomé fuerzas, y conté la historia de la receta, la verdadera historia. Conté de mi abuela Carmen, de mi padre, de mi huida. Conté cómo una simple receta de pan se convirtió en un mapa de libertad. Y mientras hablaba, sentí que no estaba sola. Sentí la presencia de mi abuela a mi lado. Sentí la presencia de todos los que habían usado esa receta, de todos los que habían encontrado el camino gracias a su ingenio. Y sentí que mi voz era la voz de todos ellos. Al terminar, hubo un silencio profundo en la sala.
y luego un aplauso. Un aplauso que no era para mí, era para mi abuela. Era para todos los abuelos y abuelas presentes y ausentes. Era para la fuerza indomable del espíritu humano, que siempre encuentra la manera de esconder la esperanza en los lugares más inesperados. Esa noche, mientras comíamos juntos, mientras compartíamos los sabores de 20 países distintos, entendí algo. Entendí que la receta de mi abuela no era solo un mapa para huir de la tiranía. Era también un mapa para volver a encontrarnos, para reconstruir la comunidad que habíamos perdido, para recordarnos que, aunque viniéramos de lugares diferentes, todos compartíamos la misma hambre, el hambre de pertenecer, el hambre de recordar, el hambre de ser libres. Ahora, vivo mis últimos años en paz, una paz que nunca creí posible encontrar tan lejos de mi isla. Ya no soy la guardiana solitaria de un secreto. Soy una abuela más, rodeada del cariño de mis jóvenes, de mis muchachos, como les digo yo. Vienen a verme. Me traen los deberes de la escuela para que los ayude con el español. Me cuentan sus problemas de amores y a veces me piden que les cuente otra vez la historia de la receta, y yo se las cuento, con todos los detalles, sin saltarme nada, porque sé que cada vez que la cuento, estoy moliendo un poco más de memoria en el mortero de sus almas. Les estoy dando el sazón que necesitarán para sus propias vidas. Ya no tengo la receta original. Se la di a Miguel. Él la tiene enmarcada, junto al árbol genealógico que hizo Lisa. La cuidan como si fuera la joya de la corona. Pero en realidad, ya no la necesitan. La receta ya no está en el papel, está en ellos. Está en la forma en que miran el mundo. Está en el respeto que ahora tienen por las historias de los viejos. Está en el orgullo que sienten por sus raíces. Unas raíces que antes quizás les avergonzaban un poco, pero que ahora entienden que son la fuente de su fuerza. Mi abuela tenía razón. El sazón es el alma de nuestra gente. Y ese sazón no se pierde. Se transforma, se adapta, se enriquece con nuevos ingredientes. Pero la base, la esencia, sigue ahí, esperando a que tengamos la paciencia de cocinarla a fuego lento, esperando a que tengamos el hambre de probarla de verdad. Nunca desprecien las historias de sus abuelas, ni de sus abuelos. Escuchen sus refranes con atención, aunque les parezcan anticuados. Aprendan sus recetas, aunque hoy en día todo venga precocinado. Guarden sus manías, sus silencios, sus miradas cargadas de memoria. Porque a veces, en las cosas más simples, en las más cotidianas, en un guiso que lleva hirviendo en la familia, por generaciones en una canción desafinada que te cantaban para dormir, en una puntada torcida, en un mantel bordado, se esconde la llave de quiénes somos. Se esconde el mapa de nuestra propia alma. Y saber quiénes somos, recordar de dónde venimos, sentir el orgullo de la sangre que corre por nuestras venas y el sabor de la historia en nuestro paladar. Ese, mis hijos, ese es el verdadero sabor de la libertad. No se necesita cruzar fronteras ni huir de dictadores para encontrarla. A veces, la libertad más importante, la que nadie te puede quitar, está ahí mismo, esperando en la cocina de tu memoria, esperando a que tengas el coraje de encender el fuego, de recordar la receta y de empezar por fin a amasar tu propio pan, con tus propias manos y con todo el sazón de tu historia.